necesariamente como una oligoartritis o como una poliartritis, ¿sí? Si tenemos que dar un mensaje claro y clave de esta clase es eso, ¿sí? Estas enfermedades habitualmente debutan como monoartritis. Son caracterizadas por episodios de artritis justamente que se desencadenan porque se rompe y fagocita determinado tipo de cristal en el interior de una articulación. Y eso es lo que desencadena el dolor agudo, que en el 80% de los casos, como decíamos recién, es un dolor con inflamación monoarticular, es decir, debuta como una monoartritis. Hay en general 3 tipos de cristales que son los más comunes, que pueden desencadenar una artritis por cristales: el urato monosódico, el pirofosfato de calcio y la hidroxiapatita. Esos son habitualmente los más comunes. Si ustedes después se miran en el libro van a ver que hay por lo menos 6 o 7 definidos, pero la realidad es que en el 85-90% de los episodios de artritis por cristales, alguno de estos 3 cristales está involucrado. Los otros son mucho más raros. Siempre que uno sospecha una enfermedad por cristales, hay que tener en cuenta algunas cuestiones del interrogatorio en el antecedente o en los antecedentes del paciente que son muy característicos de este tipo de artritis. Entonces, siempre hay que interrogar sobre el consumo de alcohol, el uso de diuréticos, el uso de aspirina a bajas dosis y el exceso en la ingesta, pero no como rutina, sino como un desencadenante de la artritis. O sea, estas 4 cosas siempre tendríamos que tenerlas presentes para preguntarle al paciente si en los 3-4 días previos al comienzo de su enfermedad articular no hubo alguno de estos 4 desencadenantes. No tuvo una ingesta excesiva de alcohol o una ingesta copiosa de comida, o no empezó a usar diuréticos que antes no usaba, o aumentó la dosis de un diurético que ya venía usando, o comenzó a usar aspirina a dosis bajas, porque, vuelvo a repetir, son 4 desencadenantes muy comunes de este tipo de artritis. Otra característica importante de estas artritis, independientemente del cristal que sea, es que habitualmente cursan con episodios breves al inicio. Los primeros episodios son episodios breves y de corta duración, que muchas veces no lo llevan al paciente al médico, porque hasta que consigue un turno ya se le pasó el episodio, o porque se automedica con un antiinflamatorio y los primeros episodios responden bien. Entonces, siempre interrogar a estos pacientes que debutan con una monoartritis o que consultan con una monoartritis si no ha habido un episodio previo similar y de corta duración. Y obviamente si tienen antecedentes de hiperuricemia, en el caso de la artritis por urato monosódico, que es la que se relaciona con hiperuricemia. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas ahora. O sea, por un lado vamos a hablar de la gota, que es la artritis por depósito de urato monosódico, y después vamos a hablar de la enfermedad por pirofosfato de calcio y por depósito de hidroxiapatita, que se comportan muy similar en ambos casos. En cuanto a la gota, que vuelvo a decirles es la enfermedad que ocurre cuando hay depósito de urato monosódico, es más frecuente en el varón que en la mujer premenopáusica. Fíjense que la diferencia es muy importante, 15 contra 1. Y algo muy importante de saber y de conocer es que se necesitan 10 a 12 años de hiperuricemia asintomática para el desarrollo de gota, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un paciente que debuta con una monoartritis y tenía un chequeo hecho el año anterior y tenía el ácido úrico normal, muy poco probablemente ese paciente tenga una artritis por urato monosódico. Porque vuelvo a repetir, para que el cristal se deposite en la articulación y desencadene el ataque de gota, se requieren por lo menos 10 a 12 años de hiperuricemia asintomática. Y el 15% de estos pacientes con hiperuricemia asintomática van a desarrollar gota o litiasis renal. Es decir que no toda hiperuricemia tampoco va a terminar en gota. Hay pacientes que crónicamente durante toda su vida tienen ácido úrico elevado y nunca terminan desarrollando la gota, que básicamente es la artritis por depósito de urato monosódico. No es sinónimo de hiperuricemia de gota. Y eso es importante a la luz de después de hablar del tratamiento.
Cuando uno clasifica la gota, básicamente tiene dos formas. La gota primaria, que es la que nos vamos a centrar en esta clase, y la gota secundaria, que básicamente es lo mismo, es el depósito de urato monosódico que lleva a artritis, pero que tiene obviamente una causa bien establecida, como pueden ser algunas enfermedades hereditarias, y esto hace que este proceso de gota uno lo pueda ver en adolescentes fundamentalmente y en jóvenes. Recuerden que para la gota primaria habíamos dicho que se necesitaban 10 a 12 años de hiperuricemia. Sin embargo, cuando hay alguna anomalía hereditaria, este tiempo se acorta considerablemente. Algunas enfermedades hematológicas, fundamentalmente oncohematológicas, como leucemias o linfomas, también favorecen el depósito de urato monosódico con la consiguiente artritis por cristales. Algunas anormalidades endocrinas, fundamentalmente las que se relacionan con trastornos a nivel de la glándula hipófisis, también favorecen el desarrollo de depósitos de urato monosódico, la insuficiencia renal y algunas drogas, algunos medicamentos que fundamentalmente tienen que ver con algunas drogas que se utilizan en el tratamiento de patologías oncológicas, también favorecen el depósito de urato monosódico. Si no tenemos nada de esto en el interrogatorio, si no encontramos ninguna asociación con ninguna de estas alteraciones que podrían estar favoreciendo una gota secundaria, entonces hablamos de que el paciente tiene una gota primaria, que es justamente por un trastorno en el metabolismo del urato monosódico del ácido úrico. ¿Cómo se va a presentar clínicamente un paciente con artritis gotosa o con gota? ¿Sí? Tenemos básicamente 5 formas o 5 estadios en los cuales nosotros podemos encontrarlo al paciente. Sí, puede ser que el paciente a mí me llegue en una etapa de hiperuricemia asintomática, donde ya tuvo algún ataque de gota, es decir, yo ya puedo decir que ese paciente tuvo gota, o tiene gota, pero en el momento que yo lo estoy viendo, ese paciente lo único que tiene es ácido úrico alto, el episodio agudo ya pasó. Ya vamos a hablar en algún ratito de qué hacemos con esos pacientes. Pero lo más común es que obviamente el paciente no llegue en un episodio de artritis gotosa aguda, ¿sí? Que es básicamente el debut de la enfermedad o algún episodio, digamos, que el paciente repite y que ya ha tenido anteriormente. Esta artritis gotosa aguda habitualmente es una artritis, como decíamos, monoarticular, de comienzo abrupto y que realmente denota una inflamación articular sumamente severa. Frecuentemente ocurre de noche y al dolor intenso, el eritema local y a la posterior descamación cutánea, cuando el proceso baja, se les suele agregar un desencadenante. Por eso les decía al principio de la clase que es muy importante interrogar sobre los desencadenantes que haya podido tener el paciente. Recuerden que son 4 los que no hay que olvidarse: la ingesta de alcohol, el exceso copioso de alguna comida, el uso de diuréticos o el aumento de dosis en un paciente que ya lo venía usando antes, y el uso de aspirina a bajas dosis. Hay que interrogar siempre por esos 4 desencadenantes. Y entonces este episodio de monoartritis aguda, usualmente el lugar más común, digamos, de aparición de la misma es la primera articulación metatarsofalángica, ¿sí? El dedo gordo del pie. ¿Sí? Ustedes, de hecho, cuando vean un paciente con una monoartritis aguda de la primera articulación metatarsofalángica, hasta que se demuestre lo contrario, eso es gota. Sí, porque tiene predilección la enfermedad por esa articulación. No se sabe muy bien por qué, pero tiene predilección sobre esa articulación. Otros lugares donde puede aparecer inicialmente un proceso agudo de gota o en un paciente que ya ha tenido episodios anteriores, puede ser el tarso, el tobillo, la rodilla, la muñeca, las articulaciones metacarpofalángicas, las interfalángicas de la mano y la bursolecraniana, es decir, a nivel del codo. Entonces, esos pacientes, digamos, que debutan con una monoartritis aguda, siempre hay que pensar en gota, sobre todo si es primera articulación metatarsofalángica. Y recuerden que es una artritis abrupta y extremadamente dolorosa, a punto tal de
que clásicamente se dice que el paciente ni siquiera tolera la sábana, ¿sí?, sobre el pie, porque ya el roce de la sábana le hace doler esa articulación. Algo muy importante que nunca hay que olvidarse, y porque si no confunde, porque muchas veces uno lo ve que ocurre incluso en algunos médicos, que no leyeron bien o que no escucharon bien esta parte de la clase o que se formaron en otro lado, es que no necesariamente tiene que haber hiperuricemia para diagnosticar el ataque agudo de gota. Si el paciente puede hacer una artritis gotosa y la uricemia en sangre estar normal, ¿sí? Y esto tiene que ver con que recuerden que lo que desencadena la crisis de gota, el ataque agudo, es la ruptura y la fagocitosis de los cristales adentro de la articulación, pero no necesariamente eso refleja lo que está pasando en sangre. Puede ser que el paciente esté tomando fármacos para bajar el ácido úrico, y entonces en sangre el ácido úrico esté normal, pero resulta que todavía tengo ácido úrico en las articulaciones, con lo cual tengo chance de que pueda tener todavía alguna crisis de gota aguda, alguna monoartritis aguda. Habitualmente el ataque agudo revierte entre 3 y 10 días. Es extremadamente raro que un ataque de gota se mantenga y se sostenga en el tiempo. Hay algunas cuestiones que pueden hacer esto, algunas cuestiones les diría, mala praxis, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que hay algunos tratamientos que si no se usan bien, en lugar de mejorarle la historia al paciente, se la podemos complicar más. Pero fuera de eso, en general, si hacemos todo mal o no hacemos nada, en 3 a 10 días el ataque revierte. Y obviamente ya hablamos de los factores precipitantes, el exceso alimenticio o alcohólico, también el ayuno prolongado, algunos traumas, el descenso brusco de la uricemia, es decir, paciente que empezó a tomar alguna medicación para bajar el ácido úrico y empezó a dosis muy altas. El estrés también está descrito como un factor precipitante. Y entonces, cuando nosotros sospechamos un ataque agudo de gota, el diagnóstico lo vamos a hacer, el diagnóstico de certeza, ¿no? Porque si bien hay muchos parámetros clínicos, como mencionamos hasta acá, que los ayudan, el diagnóstico de certeza lo vamos a hacer buscando los cristales de urato, obviamente, en el líquido sinovial. Para esto, obviamente, que vamos a requerir, siempre que se pueda, una punción articular. Así es como ustedes van a ver, en general, un paciente que tiene un ataque agudo de gota, ¿sí? Esta articulación del pie, la primera articulación metatarso-falángica, enrojecida, eritematosa, inflamada, lo mismo como ven aquí, y extremadamente dolorosa, ¿sí? Esto, si un paciente se les presente así a una guardia y les dice que se acostó bien y se levantó a la mañana con el pie así y tiene el antecedente de haber comido mucho la noche anterior, los 2 días previos, o haber tomado mucho alcohol o haber cambiado algunos medicamentos, esto es gota hasta que se demuestre lo contrario. Lo ideal, como les decía recién, es meter una aguja. Lo que pasa que a veces poner una aguja en una articulación que duele tanto realmente agrega injuria al paciente, y si tengo todas las características clínicas y he descartado otras causas que puedan estar justificando esto, a veces uno pasa de largo la punción articular con el fin de no hacerle más daño al paciente si el cuadro desde la clínica está claro, ¿no es cierto? Obviamente que siempre pensar en todo cuadro de monoartritis aguda, como les decía en la primera clase, en descartar la artritis séptica, pero una artritis séptica nunca va a aparecer de la noche a la mañana, habitualmente da fiebre asociada, digamos, y tiene una puerta de entrada, que en este caso no lo tiene. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá o alguna duda? Profe, usted mencionaba el tema de la alimentación. ¿Es cualquier tipo de alimentación o aquella basada en proteínas? Obviamente que cuanto más carga proteica y de purinas la alimentación tenga, más chance tiene ese plato, digamos, esa alimentación, de desencadenar una crisis aguda. Pero cualquier ingesta copiosa está descrita como potencial, digamos, desencadenante. Gracias. Profe, Sí. este descenso brusco de uricemia que desencadena gota, ¿sería porque moviliza los cristales en las articulaciones? ¿Por qué sería?
No, porque cuando vos utilizás fármacos para bajar abruptamente el ácido úrico, lo que los fármacos hacen es envían, digamos, por decirlo de alguna manera, el ácido úrico al riñón para que se elimine por el riñón. A ver, lo que ocurre es cuando uno utiliza dosis muy altas de medicación, esto lo adelanto, pero después lo voy a volver a repetir cuando hablemos de tratamiento. Cuando uno utiliza dosis muy altas de entrada y baja muy rápido el ácido úrico, satura el riñón, y el riñón, la membrana renal, digamos, pierde la capacidad de eliminar todo ese ácido úrico a la velocidad que el fármaco se lo está mandando, y entonces el ácido úrico, por un mecanismo que se llama mimetismo, busca la membrana más parecida a la membrana renal que encuentre, y la membrana más parecida es la membrana sinovial. Por eso se van las articulaciones, cuando uno lo quiere bajar muy rápido, y eso hace que saturemos el riñón, saturemos la articulación y desencadenemos la crisis. Bueno, gracias. Profe. Sí. ¿Y quién es el encargado de pulsar la articulación? ¿Nosotros lo tenemos que hacer o cómo es? Cualquier médico que esté entrenado en hacer una punción articular, ¿sí? Puede ser reumatólogos y traumatólogos punzan, digamos, a ojos cerrados. Pero a veces algunos clínicos, depende de donde se haga la residencia. Acá, por ejemplo, yo a los residentes de clínica médica les enseño a punzar articulaciones. Entonces, cualquier médico que esté capacitado para punzar una articulación lo puede hacer. Pero no, obviamente que no hay que hacerlo sin una práctica previa, ¿no? Y menos en un periodo así, proceso de tanto dolor. Bien, seguimos. Puede que nosotros encontremos al paciente en este periodo, en el periodo intercrítico. ¿Qué significa el periodo intercrítico? Es el periodo donde el paciente ya tuvo algún ataque, es decir, ese paciente ya tiene gota, porque si ya tuvo un ataque, a ese paciente nosotros ya podemos diagnosticarlo como un paciente que tiene gota o artritis gotosa, pero que en el momento que nosotros lo vemos, el ataque ya pasó. Y en ese momento el paciente está completamente libre de síntomas, ¿no? Ese periodo intercrítico no es igual en todos los pacientes, ¿sí? La duración es muy variable, pero lo que sí sabemos es que cuanto más prolongados sean los ataques, es decir, cuanto más tiempo duren, y cuanto tengamos periodos intercríticos, es decir, periodos entre un ataque y otro más cortos, ese paciente obviamente tiene mayor trascendencia clínica. No es lo mismo un paciente que se ataca una vez al año y que cada ataque le dura 2 días, a un paciente que se ataca cada mes y medio y que cada ataque le dura 5 días, ¿sí? Obviamente ese segundo paciente tiene una enfermedad mucho más agresiva y que clínicamente lo limita y lo complica mucho más, ¿no? Y requiere un tratamiento mucho más agresivo. Si la enfermedad se hace crónica, es decir, si el paciente tiene ataques repetitivos, no hace un tratamiento adecuado, ya sea porque el paciente no lo quiere hacer, porque no va al médico, porque el médico es un burro y no se lo dio, por la razón que sea, pero si el paciente se hace un gotoso crónico, es decir, que durante mucho tiempo y muchos años, incluso cada tanto está con estos ataques, aparece la gotatofasia, que es la forma evolutiva de una enfermedad de larga data, digamos, ¿no? Y acá lo que ocurre es que los cristales no solamente comienzan a romperse y fagocitarse, sino que empiezan a favorecer un proceso que se llama aposición, que básicamente significa el acúmulo de los cristales uno sobre otro, y ya dejan de estar nadando libremente dentro de la articulación y dentro del líquido sinovial para empezar a depositarse en las paredes de la membrana sinovial y acumularse, ¿no? Y este crecimiento y aposición de nuevos cristales termina formando unas estructuras nodulares que se llaman tofos. Por eso el nombre es gotatofasia. Se llaman tofos, que se localizan fundamentalmente en algunos lugares muy particulares, que pueden ser dentro de la articulación o incluso fuera de la articulación. Y los que se depositan fuera de la articulación son los lugares que habitualmente son más visibles cuando uno examina al paciente. Normalmente los lugares más comunes o más frecuentes son la superficie de extensión de los codos, las articulaciones de las manos, los pies o las rodillas,
el pabellón auricular, en el hélix y en el antehélix, y en el tendón aquiliano. Esos son los lugares donde habitualmente empiezan estos cristales a depositarse uno sobre otro y hacer estas estructuras nodulares que cuando uno las ve son bien típicas. Estos tofos, estas estructuras nodulares, si se depositan dentro de la articulación o cerca de la articulación, terminan dando lesiones estructurales de la articulación, ¿no? Y obviamente estos pacientes terminan con una artropatía crónica que también es deformante por estos tofos, digamos, que terminan erosionando y rompiendo el hueso. Y en el caso de los tofos superficiales, los que se depositan en el tejido celular subcutáneo, que no están dentro de la articulación, muchas veces lo que ocurre es que fistulizan a la piel y se sobreinfectan, drenan un material blanquecino, ¿no? Que es parecido a una pasta dental. Es muy típico cuando uno ve un tofo que está roto y está drenando, porque el material que drena es muy parecido a lo que fuera la pasta de dientes. Y obviamente todo esto no es lo que uno busca evitar, tanto los tofos intraarticulares como los superficiales. Pues obviamente para evitar esto, digamos, que son las rupturas, las deformidades, las infecciones, tenemos que hacer un diagnóstico y tratamiento adecuado y lo más precoz posible de esa artritis. De esa forma no se forman tofos, es decir, la gota tofacia es la forma evolutiva crónica a la que no deberíamos llegar. Así como en artritis reumatoidea, por ejemplo, les decía que las manifestaciones crónicas que uno no quiere ver son las deformidades tipo desviación cubital o la subluxación, acá no queremos llegar a los tofos, pero lamentablemente todavía se siguen viendo pacientes con tofos. Acá tienen algunas fotitos, algunos ejemplos, fíjense en el pabellón aquí auricular, ¿sí? Como se depositan estas estructuras, digamos, redondeadas y duras en el pabellón auricular, en el pie, el tamaño es variable, ¿sí? No son dolorosos habitualmente, no son estructuras dolorosas, salvo que se infecten o que por roce se inflamen, pero si no, no duelen, simplemente son cuestiones estéticas. Y bueno, fíjense, podemos llegar a casos tan extremos como estos, fíjense la cantidad de tofos que tiene este paciente, y estos cuando están superficiales, habitualmente ocurre esto, ¿no? La piel se afina, uno ve por debajo de la piel toda esta estructura blanquecina, que básicamente es el tofo, y que si uno punza esto y aprieta, justamente lo que les decía, drena un material blanquecino, espeso, como si fuera una pasta dental. Recordar siempre que la gota tiene que entrar en los diagnósticos diferenciales de las bursitis olecranianas, ¿sí? La bursitis olecraniana es un cuadro que la mayoría de las veces se da por trauma, se da en personas que se han golpeado el codo o personas que trabajan mucho en escritorio y continuamente tienen el codo apoyado justo en el canto, en el borde del escritorio, terminan desarrollando bursitis, pero a veces no hay un episodio traumático previo, sino que se da como manifestación inicial de una artritis gotosa. Entonces, nunca olvidarse de la bursitis olecraniana como diagnóstico diferencial, o mejor dicho, como punto de partida de una gota cuando ustedes la vean en una guardia o en un consultorio. A nivel radicular, fíjense, la gota tofacia habíamos dicho que podía generar cristales en la superficie, o mejor dicho, tofos en la superficie o dentro de la articulación, ¿sí? Y fíjense en este caso como este tofo que tenemos acá, que claramente se ve ahí la punta blanquecina, cuando uno hace la radiografía, se ve la estructura ahí más blanca porque tiene cierta densidad cálcica, entonces los tofos uno radiológicamente los ve un poco más densos que el resto de las partes blandas del paciente, y obviamente esta articulación está ya dañada, con erosiones, con pinzamiento propio de un tofo que destruye la articulación, no solamente la deforma. Acá sí hay dolor, obviamente, cuando el tofo ya se metió en la articulación y está generando un daño estructural, hay mucho dolor en ese paciente. Bueno, algunas fotos más, estos son casos que lamentablemente todavía seguimos viendo algunos pacientes así. Fíjense
cómo se notan claramente los tofos. Cuando uno toca esto, uno lo toca en general duro. Algún poquitito, alguna zona pequeña puede tocar la blanda, pero en general esto es duro, ¿no? Y el paciente tiene mucho dolor. Cuando el paciente llega a este estadio, obviamente se imaginarán que con tofos intraarticulares el dolor ya no es un dolor esporádico y por crisis, sino que es un dolor en general permanente, porque el daño lo está haciendo en forma permanente la enfermedad, si el paciente no hace un tratamiento adecuado. Profe. Sí. Con respecto a los tofos, acá tengo dos preguntas. Uno, si yo los toco, bueno, son duros, pero sí. Si yo los toco, ¿se mueve algo adentro o no se mueve? No, son duros, son pétreos, ¿viste? No se mueve pero nada. Lo único que puede cambiar sí, están fijos. Ok. Y mi otra pregunta es de que ahí en la foto se nota de como que la piel en una parte está más delgada. Si esa persona se hace una herida o se pasa a llevar, o si yo lo aprieto o ella se aprieta, se puede drenar, ¿no? Sí. De hecho, fíjate en esta foto que está en pantalla ahora, acá tenés una zona, ¿ven la flechita mía? Ajá. Sí, acá tenés una zona de piel más traslúcida donde se ve blanco el fondo, y acá hay heridas de lastimaduras que la paciente se ha hecho. ¿Sí? Y una infección ahí se puede dar, ¿no? Común, ¿no? Sí, por eso esto les decía que fistuliza y se infecta con facilidad. Son cuadros bastante recurrentes, ¿no? Por eso conviene en estos pacientes, obviamente, hacer un buen tratamiento de la enfermedad de base primero y después mandarlos a un traumatólogo que le limpie todo lo que se pueda a esos tofos. Que le saque todo lo que pueda, digamos, ¿sí? Obviamente los tofos que ya están intraarticulares se pueden tocar muy poco, pero lo superficial, que es lo que habitualmente más se drena y más infecta, eso se puede sacar. Profe, ¿y si se infecta el fármaco, si se toma vía oral, por ejemplo, el antibiótico, no tiene dificultades para llegar a la zona o no? No. Habitualmente se trata justamente con fármacos por vía oral, sí. Ok. Gracias. Bien. ¿Qué podemos encontrar en el laboratorio de un paciente entonces con gota? Puede haber leucocitosis y aumento del eritro, aunque no es mandatorio, ¿sí? Muchas veces el examen de laboratorio es completamente normal en estos pacientes. El líquido sinovial obviamente va a ser inflamatorio, con cristales de urato intraleucocitario, esto es importante, por eso les decía, si podemos hacer la punción, se hace, aunque no siempre uno está en condiciones de hacerla, o la clínica a veces es tan clara que directamente pasa de largo la punción, pero si se puede hacer, debiera hacerse. La hiperuricemia ya les dije, ¿sí? Que no necesariamente tenemos que tenerla para diagnosticar gota. Hay muchos pacientes que uno le hace diagnóstico de gota y tienen valores de ácido úrico normal en sangre. Y siempre es importante, y esto no se hace en el momento agudo habitualmente del ataque, sino que se hace en la etapa intercrítica, es decir, cuando ya pasó el ataque agudo, medir la uricosuria de 24 horas, es decir, medir cuánto ácido úrico está ese paciente eliminando, porque a veces pasa que los pacientes son hiperexcretores, que esto es lo habitual, es decir, que tienen en orina más ácido úrico del normal, y esos pacientes en general van a responder bien a cualquier tratamiento, pero otros pacientes son hipoexcretores, es decir, el riñón tiene alguna falla o alguna alteración por la cual no está eliminando bien el ácido úrico. Y en esos pacientes algunos fármacos no se pueden utilizar rutinariamente, como vamos a mencionar ahora en un ratito en la parte de tratamiento. Y obviamente si ustedes punzan la articulación y sacan material, recuerden que siempre hay que mandar ese líquido también a cultivar para descartar una artritis séptica. No importa que la clínica sea muy categórica, si ustedes lograron sacar líquido, siempre de buena práctica es mandar a cultivar ese líquido, y eso es válido para cualquier líquido que ustedes saquen de los pacientes. El día que puncen un derrame pleural, un derrame pericárdico, una citis, lo que sea que siempre saquen muestra, recuerden que siempre es de buena práctica, por más que la clínica sea muy categórica de alguna patología puntual, mandar a hacer un cultivo para estar tranquilos.
El líquido sinovial, esto ya lo dijimos en la primera clase, sí, nos permite hacer un diagnóstico diferencial de distintos reumatismos articulares. Se considera en la evaluación de todo paciente como con monoartritis, una extensión del examen físico, y a mí me permite realizar un diagnóstico preciso, ¿no?, en la mayoría de las artritis sépticas y cristálicas. Y a veces también confirma la coexistencia de diferentes cristales o diferentes patologías, como puede ser una artritis séptica sobre un paciente que ya tenga una artropatía por cristales. Por eso, vuelvo a repetir, siempre que se pueda, que estén en condiciones, que tengan un profesional idóneo y alguien que pueda examinar el líquido, que puedan hacer la punción articular. El cristal de urato monosódico es un cristal muy característico, tiene una forma de aguja, mide entre 5 y 25 micrómetros. Ahora les voy a mostrar unas fotos, pero son verdaderas agujas, por eso duelen tanto cuando se rompen. Y en el líquido sinovial ustedes lo van a encontrar en un color amarillo turbio o en lechada de cal, que se llama, que es como un agua media blanquecina, todo depende de la concentración de cristales, ¿no? Cuanto más alta la concentración de urato monosódico, el líquido va a ir tornándose más blanquecino. Habitualmente, cuando uno mira en el examen físico-químico, recuerdan que el valor normal de glóbulos blancos en un líquido sinovial era de menos de 100, ¿sí? Y hablábamos que cuando el líquido tiene más de 1000 glóbulos blancos, hablamos de un líquido inflamatorio. Habitualmente en un ataque agudo de gota ustedes van a tener más de 5000 glóbulos blancos con predominio de polimorfonucleares. Y este cristal, cuando ustedes lo miran en el microscopio de luz polarizada, tiene una birrefringencia intensa. Birrefringencia se denomina a la característica del cristal cuando, dependiendo de la posición en la que el cristal está, cambia de color. Y estos cristales ustedes los pueden encontrar, es importante esto, en todo paciente que tenga gota, sea que esté con el ataque de gota o que no esté con el ataque de gota. Por eso, para hacer el diagnóstico de ataque de gota, no solamente se precisa que uno encuentre los cristales en el líquido sinovial, sino que además esos cristales estén siendo fagocitados por un polimorfo nuclear, por un glóbulo blanco. Si nosotros encontramos cristales en el líquido, pero no encontramos cristales intraleucocitarios, o sea, que estén siendo fagocitados, podemos decir que ese paciente tiene gota, pero no podríamos asegurar que el ataque que está teniendo en este momento sea por esa enfermedad. Fíjense por qué es necesario el microscopio de luz polarizada. Así ustedes van a ver los cristales en un microscopio de luz normal, ¿sí? Se alcanzan a ver, ¿sí?, como pequeñas agujas sobre un fondo borroso, pero cuando le hacen el paso por el microscopio de luz polarizada, fíjense cómo claramente se distinguen, y esto que les decía de la birrefringencia tiene que ver con esto. Fíjense, todos los cristales que están yendo hacia este ángulo tienen el mismo color amarillo, y todos los que están yendo hacia este ángulo tienen el color azul, ¿sí? Entonces esto de que dependiendo de la dirección del cristal todos tienen el mismo color, es lo que se denomina birrefringencia, y esto es una característica patognomónica de los cristales de urato monosódico. Y por eso, siempre que se puede, hay que intentar mirarlos al microscopio de luz polarizada, porque cambia considerablemente la visión comparado con el microscopio óptico de luz normal. Ahí tienen a mayor aumento, ¿sí?, los cristales de urato monosódico. Fíjense que son realmente verdaderas agujas, ¿sí? Y por eso el paciente en general menciona que tiene tanto dolor. Y acá, no sé si se alcanza a apreciar bien en la foto, pero lo que vemos es el cristal con luz común y con luz polarizada, pero que está dentro de un glóbulo blanco, dentro de un leucocito, es el cristal intraleucocitario, ¿sí? Esto es lo que hace diagnóstico específico de que el ataque que está teniendo ese paciente en este momento es por gota, ¿sí? Si yo encuentro cristales intraleucocitarios, puedo decir con certeza que el ataque de este momento es un ataque por gota. Si yo encuentro solamente los cristales sueltos nadando en el líquido sinovial, pero no veo cristales intraleucocitarios, puedo decir a lo sumo, este paciente tiene gota,
pero el ataque que está teniendo en este momento no puedo asegurar que sea por gota. Obviamente, si la clínica es mandatoria, me voy a quedar con ese diagnóstico, pero bueno, siempre es de buena práctica, vuelvo a repetir, mandar a cultivar ese líquido. Algunas fotos adicionales. Esto, fíjense claramente cómo se ve el cristal dentro del leucocito, ¿sí? Estos cristales intraleucocitarios son el sello de que el ataque de este momento es un ataque por urato monosódico. ¿Alguna pregunta? Bien. Profe. Sí. Profe. Sí, Mariana. El paciente se presenta con monoartritis, por ejemplo, con dolor en el dedo, pero al mismo tiempo puede, si es algo de larga data, puede tener tofo en otras articulaciones, aunque no le estén doliendo. Sí, exactamente. Y eso te ayuda al diagnóstico. Pero vuelvo a repetir, siempre es de buena práctica si se puede mandar a cultivar, porque a veces uno cae. Lo más probable es que te vaya bien si obviamente encontrás un paciente con esa característica que sea gota, ¿no? Hay que tratar de ser unicista. Pero bueno, existe la coexistencia con artritis séptica. Entonces, sobre todo, si el paciente, por ejemplo, tiene un tofo superficial sobre la articulación que está inflamada y capaz que está haciendo una artritis séptica, pues tiene una puerta de entrada ahí. Entonces, siempre es de buena práctica, si se puede, hacer un cultivo. Profe. En la radiología vamos a encontrar, obviamente, tumefacción de partes blandas sobre la articulación que está inflamada. Sí. Perdón, el tofo no se punza, salvo que, bueno, después cuando el traumatólogo... No, el tofo no. No se punza. En la radiología vamos a encontrar entonces tumefacción de partes blandas, erosiones yuxtaarticulares con borde esclerótico. Recuerden, esto hago un repaso de lo que dijimos hasta acá, con respecto a las erosiones, que son zonas de falta de continuidad del hueso. En la artritis reumatoide habíamos dicho que las erosiones eran marginales, que estaban en el borde, en donde la articulación hacía la curvita, ¿no? Y acá en la gota las erosiones son yuxtaarticulares, es decir, están por fuera de la articulación. Ahora les voy a mostrar alguna foto. El espacio articular está conservado en la gota, esta es una característica importante de la radiología. ¿Sí? Y no hay osteopenia yuxtaarticular, comparativamente con la artritis reumatoide. Y sí, lo que podemos ver es osteólisis en aquellas articulaciones que ya tienen tofos, es decir, el hueso destruido y sin forma, porque habíamos dicho que el tofo, cuando se mete dentro de la articulación, genera una artropatía destructiva y deformante. Fíjense estas imágenes, ¿sí? Como acá hay un tofo que claramente está destruyendo la articulación. Yo prácticamente no puedo ver la línea articular, digamos, ya la perdí, ¿sí? Porque hay un tofo que está destruyendo la articulación. Fíjense toda esta densidad cálcica típica del tofo, y fíjense acá arriba cómo acá hubo otro tofo que fue extraído en este paciente, pero que destruyó completamente también la primera articulación. Miren acá esta articulación, ¿sí? Y aquí tienen clásicamente la erosión yuxtaarticular. Fíjense que la luz articular y el borde articular está conservado, el espacio no está afectado para nada. Acá no hay tofo, ¿sí? Esa es la diferencia, acá no hay tofo, es la propia enfermedad la que genera destrucción de el borde, digamos, de la articulación, pero respetando completamente el espacio. Si fuera una erosión de una artritis reumatoide, la tendríamos a partir de este punto, en el margen de la articulación. En esta placa lo mismo, aquí digamos hay una artropatía destructiva. Fíjense lo que es esta articulación, ya perdió completamente la forma, ¿sí? No se sabe acá dónde estaba el espacio ni nada. Esto es lo que genera una gota crónica, ¿no? Autofasia, una artropatía realmente destructiva y deformante, donde uno pierde completamente todo parámetro articular. Obviamente que estas placas uno las hace como una cuestión académica, porque uno mira al paciente y este paciente es un paciente que tiene tofos por todos lados, ¿no? Y no necesitamos una placa para hacer diagnóstico de gota. Bien, y como en toda patología reumática tenemos criterios en la gota. Los criterios diagnósticos, que son los criterios de McCarthy, prácticamente se usan muy poco, porque en realidad
digamos, el cuadro clínico de una gota es bastante característico. Pero bueno, los criterios dicen que tiene que haber demostración de los cristales de urato monosódico en leucocitos del líquido sinovial, que tiene que haber demostración de cristales de urato monosódico en un tofo biopsiado o aspirado, y que tiene que haber antecedente de monoartritis con periodo intercrítico asintomático, hiperuricemia persistente y rápida respuesta a la colchicina, que es uno de los fármacos que se utiliza para el tratamiento. Cualquiera de estos tres criterios, o sea, mejor dicho, con uno de estos tres criterios, ustedes pueden hacer diagnóstico de gota, que básicamente son las cosas que hemos venido mencionando hasta acá. Y el criterio clínico, fíjense que es válido. Ahí abajo está. ¿Sí? El antecedente de monoartritis con periodo intercrítico asintomático, hiperuricemia persistente y rápida respuesta a la colchicina no requiere de la demostración de cristales, es decir, de la punción para hacer el diagnóstico. Aunque, insisto, si se puede, se haga para descartar que no haya una infección sobreagregada. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿cómo tratamos la gota entonces? La gota, así como tenía distintos periodos, teníamos el ataque agudo, la gota intercrítica y la gota atofasia crónica, el tratamiento depende un poco de en qué etapa nosotros lo encontremos al paciente, ¿sí? Entonces, si lo encontramos en el ataque agudo, si consultó una guardia por un ataque de podagra, ya sea que es el primero o el segundo episodio, habitualmente lo que hacemos con estos pacientes es un tratamiento antiinflamatorio lo más intenso posible. Para eso usamos colchicina, que es el fármaco de elección para el tratamiento agudo de la gota. La colchicina es un antiinflamatorio muy potente que tiene predilección por los cristales de urato monosódico, llevarlos al riñón y eliminarlos. Si bien, como decía, es un fármaco muy efectivo, tiene el gran problema de que genera mucho disconfort gastrointestinal, genera mucha diarrea, genera mucha distensión abdominal, y eso limita un poco la cantidad de comprimidos que uno puede usar en un ataque agudo de gota. Cuando yo estudiaba en la facultad, todavía seguían diciendo que, estoy hablando de 20 años atrás, ¿no? Todavía seguían diciendo que cuando un paciente se presentaba con un ataque de gota agudo, había que darle de entrada 2 comprimidos de colchicina y después había que darle un comprimido cada 2 horas hasta que se pasara el ataque. ¿Qué pasaba? Se pasaba el ataque en 8 o 10 horas, pero el paciente después se iba 3 días por los caños, ¿no? O sea, el disconfort gastrointestinal que genera esa dosis es realmente notorio, y ningún paciente zafa de tener problemas digestivos con esas dosis tan altas, con tantos comprimidos de colchicina. Entonces, hoy por hoy lo que hacemos en realidad es, dejamos un comprimido cada 8 horas, por lo menos por las primeras 48 horas, y después lo bajamos a un comprimido por día, hasta que hayan pasado 5 días de que el ataque se haya ido completamente. De esa forma, en general, la gran mayoría de los pacientes tolera bien la colchicina, aunque hay algunos pacientes que ni siquiera toleran 3 comprimidos por día, ¿no? Entonces hay que usarla con mucho cuidado. Por eso, hoy por hoy se usa la colchicina habitualmente combinada con un AINE, que puede ser cualquiera, el que ustedes más acostumbrados estén, pero debiera ser un AINE usado a dosis plena. Es decir, si van a usar, por ejemplo, diclofenac, tiene que ser 75 cada 12, o si van a usar naproxeno, 500 cada 12, o indometacina, que se usa mucho también, 75 cada 12. Se combina la colchicina con un AINE. Y si vemos que el ataque es muy, pero muy potente, o no es la primera vez que el paciente se ataca, y ya viene tomando colchicina y aún así persiste el ataque, sí podemos usar corticoides por vía oral. El corticoide por vía oral rápidamente saca el ataque de gota, con una dosis de 20 miligramos por 3 a 5 días. Ustedes resuelven el ataque, pero bueno, tienen que tener muy en claro que ese paciente solamente tiene un ataque de gota y no tiene una infección sobreagregada, porque si tiene una infección sobreagregada y le dan corticoides, le van a empeorar el cuadro. Con lo cual, es muy importante tener si van a usar corticoides, haber descartado que el paciente no tenga un cuadro infeccioso sobreagregado. Lo que es mandatorio, sí.
¿Podría repetir, por favor, el tema de cuántas pastillas damos de colchicina? Lo que hacemos hoy es dar una cada 8 horas, ¿sí? Durante 3 días, y después una por día, se baja a una por día, hasta que hayan pasado 5 días del ataque agudo. O sea, que digamos, el paciente se atacó, suponete que le duró 3 días el ataque. Bueno, desde que terminó el ataque, seguís 5 días más dándole un comprimido por día. Bien, y después gracias. lo suspendés. Profe, si no me quedó Sí. claro, era 1 cada 8 horas Sí. por 3 días. Por 3 días. Ok. Y después le seguís dando 1 por día hasta que hayan pasado 5 días de la resolución del ataque. Bien. Lo que sí tienen que saber y tiene que quedar muy en claro, porque esto es un error muy pero muy común, es que en el ataque agudo de gota no hay que dar alopurinol. El alopurinol es un fármaco uricosúrico que se utiliza para bajar el ácido úrico, que ya vamos a hablar en un ratito de él, pero tiene que quedar clarísimo que en el ataque agudo no lo tengo que dar, ¿sí? Porque si yo, un paciente viene tomando alopurinol y se lo sigo dando, o lo que es peor, si no lo venía tomando y se lo empiezo a dar en un ataque agudo, lo único que voy a hacer es seguir mandando ácido úrico a las articulaciones, porque el riñón ya está saturado, por eso se me produjo el ataque. Voy a seguirle mandando ácido úrico a las articulaciones, con lo cual voy a perpetuar el ataque. Y un ataque que si yo no hago nada dura de 3 a 10 días, dando alopurinol a lo pavote, puedo llegar a mantener ese ataque hasta por un mes. Yo he visto pacientes que están un mes con la articulación inflamada, que no pueden pisar, que están recontra doloridos, y todo a consecuencia de que el médico que lo vio fue tan brillante de darle alopurinol en la fase activa o en el ataque agudo. Entonces, eso tiene que quedar clarísimo, ¿sí? No hay que dar alopurinol, no hay que comenzar un tratamiento con alopurinol en un ataque agudo, y si el paciente ya lo venía tomando, porque por ahí no es el primer ataque que tiene, hay que suspendérselo. Mientras tenga el ataque agudo, no tiene que estar tomando alopurinol. Profe, ¿cómo era el nombre de eso? Que usted le dijo que tenía un nombre eso, de que se iba a otra membrana. Mimetismo. Ah, ok. Bien, en la etapa intercrítica, es decir, cuando ya pasó el episodio agudo, ya sea el primero o el segundo o el quinto o el 10º, ¿sí? Es decir, en la etapa donde yo estoy libre de síntomas, pero ese paciente ya tiene gota porque ya tuvo al menos un episodio, lo que tengo que hacer es controlar la hiperuricemia, ¿sí? Y entonces acá sí es donde utilizo fármacos específicos para disminuir la uricemia, para de a poquito ir eliminando del organismo el exceso de ácido úrico y entonces que de esa forma las articulaciones se vayan limpiando. Tenemos 2 grupos de fármacos para el control de la hiperuricemia, los inhibidores de la xantina oxidasa, como el alopurinol y el febuxostat, y los uricosúricos, el probenecid, la sulfimpirazona y la benzbromarona. De estos que están acá, yo se los menciono porque hay alumnos de diferentes países, y la realidad de cada país es distinta. Acá en Argentina, lamentablemente, los únicos que tenemos son los inhibidores de la xantina oxidasa, alopurinol y febuxostat. No disponemos de ningún uricosúrico en este momento. Cualquiera de estos, en general, puede ser usado en un paciente que tenga función renal normal. Recuerden que yo les había dicho que siempre antes de empezar un tratamiento teníamos que medir la uricosuria de 24 horas, y esto tenía que ver justamente con que hay algunos pacientes que son hipoexcretores e hiperexcretores. Entonces, un paciente que tiene trastorno en la eliminación del ácido úrico, yo no debiera usar un uricosúrico porque puedo ya sea favorecer las crisis de ácido úrico o favorecer la litiasis renal por urato monosódico en estos pacientes. ¿Y qué hacer en la gotatofasia crónica? En aquellos pacientes que ya tienen tofos. Bueno, en estos pacientes lo que uno hace es combina el fármaco para disminuir la uricemia, como el alopurinol, con la colchicina, que es el fármaco que utilizamos en el ataque agudo.
En la gota atofasia crónica uno deja colchicina en forma permanente, no solamente la usa en los hasta 5 días posteriores al ataque, como habíamos dicho, sino que después en forma permanente le dejamos al paciente como profilaxis de un nuevo ataque medio comprimido por día, 0.5 miligramos por día, ¿sí? De colchicina. Obviamente la dieta baja en purinas es muy importante en la gota atofasia crónica. También en la etapa intercrítica utilizamos el tratamiento con dieta baja en purinas, pero lo que está demostrado por distintos estudios es que en el grupo de pacientes que realmente tiene un efecto sobre los ataques y sobre la frecuencia de los mismos, es más en el grupo que ya tiene tofos que en el grupo que no tiene tofos. En el grupo que no tiene tofos, la dieta contribuye a bajar aproximadamente entre medio y 1 punto los valores de ácido úrico. En cambio, en los pacientes con gota atofasia no solamente contribuye a bajar los valores de ácido úrico, sino que también disminuye el tamaño de los tofos. El alopurinol siempre ajustarlo a la función renal, sobre todo en estos pacientes que pueden tener daño renal crónico, y el objetivo es mantener una uricemia por debajo de 6 miligramos por decilitro. Por más que los valores normales de ácido úrico son hasta 7, ¿sí? Hasta 7, en los pacientes con gota atofasia crónica, el objetivo terapéutico es mantenerlos más bajo todavía de lo que habitualmente consideramos como normal, es decir, mantener la uricemia por debajo de 6 miligramos por decilitro. Por fuera de los medicamentos que yo les mencioné, que son los más comúnmente usados para el tratamiento de la gota, en etapa intercrítica o en etapa crónica, tenemos estos dos que son la rasburicasa, que es un inhibidor de la urato oxidasa, y la uricasa pegilada, que es una enzima, ustedes saben que los animales tienen y que los seres humanos no tenemos, por eso los animales nunca hacen gota, es de las pocas enfermedades que no hacen comparado con los humanos, porque tienen esta enzima que es la uricasa, que destruye el ácido úrico. Nosotros los humanos no la tenemos, pero existen formas sintéticas de uricasa pegilada que destruye el ácido úrico. Pero bueno, estos dos fármacos, tanto la rasburicasa como la uricasa pegilada, son en costo extremadamente altos y solamente se utilizan en pacientes que tienen alguna causa que les da una gota secundaria, como en pacientes que tienen problemas genéticos, o pacientes que tienen falla renal, o pacientes que tienen algún tumor, o usan drogas oncológicas que sí o sí uno sabe que van a desencadenar depósito urato monosódico, y que ese tipo de gota, la gota secundaria, no responde adecuadamente a la combinación de alopurinol y colchicina o febuxostat. Utilizamos estos fármacos que son un poco más costosos. Y finalmente, la hiperuricemia sintomática. La hiperuricemia sintomática está muy discutido cuándo empezar a tratarla, y hablo de hiperuricemia sintomática en el paciente que todavía no hizo gota. Recuerden que para hacer gota necesitábamos 10 a 12 años de hiperuricemia sintomática. Este es el típico paciente que nunca hizo un ataque, que nunca hizo una crisis, y que en un chequeo de rutina uno descubre que tiene el ácido úrico arriba de 7. ¿Qué hacemos con ese paciente? Bueno, hay mucha controversia, pero en realidad hoy por hoy el grueso de los reumatólogos y las guías dicen que uno debería tratar farmacológicamente a estos pacientes cuando la uricemia está por encima de 10, ¿sí? Por encima de 10. Si nosotros tenemos pacientes que están con una uricemia entre 7 y 10, que no es normal, pero todavía no llegamos a los 10 como para dar un tratamiento farmacológico, ahí sí debiéramos ajustar las medidas dietéticas, porque acá sí funcionan y previenen el desarrollo de gota. Dijimos que las medidas dietéticas, una vez que el problema está instalado, no ayudan demasiado, ¿sí? Sobre todo en la gota intercrítica, por ahí ayudaba un poco más en la gota atofasia, pero aquí sí, es decir, la dieta ayuda en los extremos, o ayuda cuando hay tofos, o ayuda cuando todavía no hubo ningún ataque de gota. ¿Sí? Entonces acá sí, pacientes que tienen niveles de uricemia entre 7 y 10,
es preferible ajustar obviamente cualquier tipo de situación de su estilo de vida que favorezca el exceso de ácido úrico, y eso tiene fundamentalmente que ver con la dieta que el paciente lleve, salvo que haya una causa secundaria, por supuesto. Pero si no, es una cuestión estrictamente relacionada con la dieta del paciente, tratando de disminuir al máximo la ingesta de purinas, es decir, de proteínas de origen animal. Cuanto más vegetariano el paciente se haga, mejor para este tipo de situaciones. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta hasta acá? Profe, a mí no me quedó muy claro el tema de la dieta. ¿Sirve tanto para reducir, obviamente, esto es lo que usted decía del ácido úrico en sangre, pero cuando la enfermedad ya está establecida, puede darnos alguna mejoría? Usted mencionaba el tema de los tofos y demás que reduce. La dieta te sirve en cualquier momento de la enfermedad. ¿Cuándo tiene mayor efecto? ¿Cuándo está demostrado que funciona más? En los extremos, es decir, en el paciente que tiene hiperuricemia asintomática, es decir, que todavía no desarrolló la gota, y en el paciente con gota atofasia, ¿sí? Porque no solamente le ayuda a disminuir los valores de ácido úrico, sino que también favorece la disminución de los tofos, ¿sí? Porque evita esta aposición de los cristales. En el paciente que ya ha tenido crisis, pero que todavía no tiene tofos, ¿sí? En ese paciente, si bien está demostrado que favorece ligeramente la disminución del ácido úrico, no es tan potente el efecto como, vuelvo a repetir, en los grupos de los extremos, o sea, en la hiperuricemia asintomática o en la gota atofasia. Gracias. Profe, Sí. el tratamiento que vimos para los casos agudos, que dijimos que hay que controlar la función renal antes, porque si es hiposecretante, esos no funcionan. No, si es hipoexcretor, no tenés que usar uricosúricos. Tenés que usar solamente inhibidores de la xantinoxidasa. Ah, ok, gracias. Bueno, perfecto, entonces tomamos unos minutitos de descanso y después seguimos con entonces enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio.
Muy bien, vamos a continuar. Entonces vamos a hablar de la otra patología, digamos, típica por depósito de cristales, que es la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio. En cuanto a la fisiopatogenia, es muy similar a lo que ocurría con el urato monosódico en el caso del ácido úrico. También se produce por depósito y liberación de cristales en la articulación, aunque también a veces puede ocurrir fuera de la articulación, provocando una diversidad de manifestaciones clínicas, no solamente artritis en estos pacientes. La prevalencia es difícil de precisar, pero claramente aumenta con la edad y hay una predominancia, a diferencia de la gota en el sexo femenino, con respecto al sexo masculino. Claramente esta enfermedad es mucho más frecuente después de los 60 años y se transforma en la primera causa de monoartritis aguda en un paciente añoso. Esto lo dijimos en la primera clase y lo volvemos a repetir ahora. Hay una clasificación, digamos, que tiene que ver con la forma clínica de aparición de la enfermedad por pirofosfato de calcio, por depósito de pirofosfato de calcio, donde se ha puesto, digamos, la palabrita pseudo, porque básicamente hace referencia a que se parece a, y por eso se utiliza mucho esa palabrita en esta patología cristálica. De hecho, cuando hasta que se describió, mejor dicho, la enfermedad por pirofosfato de calcio, se pensaba que era una variante de la artropatía por urato monosódico, o sea, que era una variante de la gota. Después, con el tiempo, obviamente se supo que el cristal era distinto y tenía algunas características distintas, y por eso hoy la conocemos como una entidad aparte. Pero fíjense que la tipo A, que es la más frecuente, se sigue llamando pseudogota, porque en algunas cuestiones se parece mucho a la gota. La tipo B, pseudo-AR, o artritis reumatoide. Tipo C y D, pseudo-osteoartritis, o pseudoartrósica. La tipo E es la lantánica, y la tipo F la pseudo-neuroartropática. Vamos a hablar un minutito de cada una de estas formas, pero fundamentalmente de la primera, que es la más frecuente de todas ellas, ¿no? También existen formas familiares, esto simplemente a modo de información se los dejo, y hay una forma argentina descripta que tiene que ver con un gen específico que está alterado y está mutado para desarrollar esta patología. Y quizá lo más importante de esta clase, porque tiene que ver con el tratamiento después de esta patología, es que en general la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio es una patología secundaria, es decir, hay algún otro trastorno, digamos, en la persona, en el paciente, que favorece el depósito de pirofosfato de calcio. Entonces, esas asociaciones que se conocen muy bien, que son las que predisponen a la enfermedad por pirofosfato de calcio después de mucho tiempo de evolución, por eso se da en la gente grande, son el hiperparatiroidismo, ya sea primario o secundario, la hemocromatosis, la hipomagnesemia, el hipotiroidismo, la amiloidosis, la misma gota y la displasia espondiloepifisaria. Cualquiera de estas patologías, después de muchos años de evolución, puede favorecer el depósito de cristales de pirofosfato y desarrollar la enfermedad justamente, o la artritis esta cristálica por este cristal. En cuanto a la pseudogota, que habíamos dicho que era la forma más frecuente de esta patología, se ve, perdón, ahí está mal, es 3/4 de los casos, no un cuarto, es 3/4, el 75% de los pacientes desarrollan la enfermedad por depósito de pirofosfato en esta variante. Habitualmente es monoarticular, al igual que la gota, pero los episodios son menos intensos, pero más prolongados, ¿sí? No son tan intensos, tan abruptos como la gota, que habíamos dicho que aparecía de la noche a la mañana. Estos episodios se instalan en 2 o 3 días, de a poquito empiezan y en 2 o 3 días se instalan, pero suelen ser de duración un poco más prolongada, dura entre 1 a 4 semanas. Y el sitio más común de aparición de este tipo de monoartritis por este cristal es la rodilla, a diferencia de la gota, que era la primer metatarsofalángica.
Si no es la rodilla, este tipo de artritis también lo podemos ver en el carpo, en los hombros, en los tobillos y en los codos. Es decir, es una patología de grandes articulaciones. Acá no se comprometen en general pequeñas articulaciones, por lo menos en esta forma que es la pseudogota. Es menos incapacitante, obviamente, que la gota, porque el dolor, vuelvo a repetir, no es tan intenso, y sí, la crisis puede estar precipitada por trauma o por estrés. No hay acá un desencadenante relacionado con la ingesta, ni la ingesta alcohólica, ni la ingesta de comida, digamos, ¿no? Como sí podía ser en la gota. Ocasionalmente puede haber fiebre sistémica, no solamente en la articulación, sino que el paciente puede tener fiebre, y el diagnóstico no lo hace con evidenciando la presencia de cristales de pirofosfato de calcio, también intraleucocitarios, es decir, que estén siendo fagocitados por un leucocito, como habíamos visto en la gota. En cuanto a la forma pseudoartrítica, o que se parece a la artritis reumatoidea, no supera el 10% de los casos, ¿sí? ¿Y por qué se parece a la artritis reumatoidea? Porque básicamente es una poliartritis, es una artritis poliarticular, pero habitualmente, a diferencia de la artritis reumatoide, si bien el cuadro clínico puede ser prolongado, puede durar semanas o hasta meses, el inicio es un inicio también subagudo que se instala en 3 a 5 días, habíamos dicho. No, a diferencia de la artritis reumatoide, que realmente el comienzo, habíamos dicho, era insidioso. También da rigidez y fatiga, pero es mucho menos marcada que la artritis reumatoide. Y recuerden que siempre hablamos acá de pacientes añosos, que esa también es una diferencia importante con la artritis reumatoide, donde habíamos dicho que la edad más frecuente de aparición o mayor prevalencia era entre los 35 y los 45 años. La forma pseudoartrósica es la forma clínica más frecuente de presentación, en el sentido de que uno lo puede encontrar en muchos pacientes, pero habitualmente no tiene clínicamente como presentación un cuadro artrítico de entrada. O sea, uno encuentra las deformidades en estos pacientes que puede dar el pirofosfato de calcio, habitualmente en rodillas, metacarpos falángicas, carpos, caderas y hombros, pero el paciente habitualmente se presenta con dolor, pero no con dolor crónico, pero no con un cuadro de inflamación aguda. Por eso se parece más a una artrosis que a una artritis, ¿sí? Por eso se la denomina de esta manera, ¿no? Afecta más a las mujeres y habitualmente uno hace diagnóstico de este tipo de patología porque en las placas ve dos cosas. Primero, lesiones artrósicas en áreas que no son habituales para la artrosis. Ya vamos a hablar la semana que viene de artrosis y vamos a ver que hay algunas zonas específicas donde uno ve la artrosis. Acá lo que encontramos es lesiones de artrosis en zonas no habituales, pero fundamentalmente lo que encontramos son las calcificaciones. Calcificaciones típicas que da el depósito de pirofosfato de calcio. Estamos hablando de un cristal cálcico, con lo cual se ven los depósitos de calcio. Ahora yo les voy a mostrar algunas placas que nos ayudan a hacer diagnóstico de esta patología. En estos pacientes que ya tienen una forma pseudoartrósica, es decir, que ya tienen deformidades artrósicas y lesiones, pueden ocurrir eventos de inflamación aguda, ¿sí? Y estos eventos de inflamación aguda sobreimpuestos sobre un paciente que ya tiene una forma pseudoartrósica, lo único que modifican es un poco la clasificación, y se dice que es de tipo D cuando hay una sinovitis sobreimpuesta, o es de tipo C cuando solo encontramos las manifestaciones artrósicas, es decir, el dolor en zonas atípicas sin inflamación sobreagregada. Y finalmente la lantánica, que básicamente es la forma asintomática, donde lo único que uno encuentra son los depósitos, ¿sí?, del cristal. Uno lo encuentra habitualmente en la 8ª o 9ª década de la vida, es decir, pacientes muy viejitos. Y lo que vemos obviamente son las calcificaciones radiológicas en los lugares típicos de depósito de esta enfermedad. Los lugares típicos donde yo debiera buscar, y esto es independientemente de la edad y de la forma de presentación, porque es lo que a mí me va a ayudar al diagnóstico,
son las rodillas, ¿sí? Fundamentalmente la zona de los meniscos, donde uno ve los depósitos ahí de pirofosfato de calcio, el ligamento triangular a nivel del carpo y la sínfisis pubiana. Fíjense, aquí les voy a mostrar algunas radiografías, ¿sí? Tienen aquí en esta placa del hombro, por ejemplo, ahí está lesión hiperdensa que se ve en lo que es el espacio articular, ¿sí? Es pirofosfato de calcio y siempre tienen que buscarlo ahí, en el espacio articular, ¿sí? Fíjense esta radiografía, toda la línea de los meniscos, cómo está con este depósito blanquecino, ¿sí? Lo mismo fíjense claramente cómo se ve el triangulito aquí de los meniscos, ¿sí? Que están calcificados. O sea, esta es una zona que en una placa normal tiene que verse negra, porque acá el cartílago no tiene calcio en condiciones de normalidad y tiene que verse completamente negro, ¿sí? Este depósito cálcico en el menisco es la lesión más típica y más frecuente de la enfermedad por pirofosfato de calcio. Es decir, ahí tenemos que ir a buscar. No importa si el paciente hace síntomas en otro lugar, no importa dónde haga síntomas el paciente, las radiologías que yo tengo que pedir si estoy sospechando enfermedad por pirofosfato de calcio es rodillas, manos y pelvis, para ver justamente los 3 lugares más comunes que les había dicho, que son el menisco, fíjense acá, ¿sí? Bueno, esto es a nivel de la mano, también se puede ver, ¿no? Alrededor de las articulaciones de las metacarpofalángicas, el depósito de pirofosfato de calcio, pero no son los lugares más comunes. Pero fíjense el ligamento triangular del carpo, como acá justamente está completamente calcificado y se ve el triangulito típico del ligamento triangular. Esto se tiene que ver negro en condiciones de normalidad, y la sínfisis del pubis, que también tiene que verse negra, se ve ahí esta línea de calcificación justamente en el cartílago. Entonces, esos lugares siempre hay que radiografiarlos y buscarlos si ustedes están sospechando que hay una enfermedad por pirofosfato de calcio. Rodillas, manos, que incluya muñecas, obviamente, los carpos, y la sínfisis del pubis. Profe. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿pueden no estar afectados ninguno de los 3 e igual tener la enfermedad? Sí, habitualmente en los primeros estadios uno puede no encontrar las calcificaciones y ahí no te queda otra que buscar los cristales en la punción, que ahora les voy a mostrar cómo se ven los cristales y que son muy distintos de los cristales de urato monosódico. Cuanto más viejito el paciente, cuanto más ataques haya tenido, más chance ustedes van a tener de encontrar los depósitos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿La punción se hace en estos mismos lugares? No, la punción la haces en el lugar que está afectado clínicamente. O sea, el paciente, estos lugares vos los vas a buscar en todo paciente. No importa si la artritis te la hace en una rodilla, vas a radiografiar los 3 lugares, o si te hace la artritis en un carpo, vas a radiografiar los 3 lugares. Si estás pensando que puedes tener una patología por pirofosfato, ¿no? La punción, si tenés que hacerla, la haces de la articulación que está inflamada. Recordemos que en general es una monoartritis, salvo que justo esté cursando esta forma pseudoartrítica que se parece a una artritis reumatoide, pero que dijimos que es en menos del 10% de los pacientes. Profe, sí. De las 3, la rodilla es la más clásica. La más frecuentemente afectada, sí. Ok. Y en segundo lugar, los carpos. Entonces, en el laboratorio de estos pacientes que vamos a encontrar, nada patognomónico, en la crisis aguda puede haber leucocitosis y eritroacelerada, pero sí, si punzamos el líquido sinovial, podemos encontrar aumento de los polimorfonucleares y la presencia de los cristales de pirofosfato de calcio. Y siempre recordar que esta patología de depósito de pirofosfato en general tiene alguna asociación clínica. Si la conocemos, perfecto, y si no la conocemos, ¿sí?, investigarla. Todas estas que mencionamos, fundamentalmente endocrinopatías, ¿sí?, por eso es importante a todos estos pacientes pedirle calcio, fósforo, magnesio, fosfatasa alcalina, hierro y TSH como marcadores para investigar alguna posible causa secundaria de la patología, ¿no?
Los cristales de pirofosfato son cristales pleomórficos, es decir, que no tienen una forma única como si tenían los de urato monosódico, que parecían agujitas, sino que estos tienen forma de bastón o de rombo, o pueden ser polimorfos, son más pequeños que los cristales de urato monosódico, no tienen esta birrefringencia que tenían los de urato monosódico, que cambiaban de color dependiendo de la dirección, y habitualmente uno los encuentra, ¿no?, en la enfermedad por pirofosfato de calcio y también en algunas formas de osteoartritis. Fíjense cómo se ven, ahí ustedes tiene una formita de bastón, este cristal, ¿sí?, con borde romo, con punta roma fundamentalmente, son un poco más anchos cuando uno los compara con los de urato monosódico, ¿sí?, y no solamente los van a encontrar de esta forma, que son los más comunes, sino también, fíjense aquí arriba, hay otros más chiquititos, ¿sí?, con formas de distinto tamaño y de distinta forma. Son habitualmente, vuelvo a repetir, pleomórficos, y como no tienen birrefringencia, es decir, no cambian de color, como cambiaban de color los cristales de ácido úrico, prácticamente no hay mucha diferencia. Fíjense, esto es un microscopio óptico común y esto es un microscopio de luz polarizada. No hay mucha diferencia cuando uno cambia el microscopio. Te parecería que se ven mejor en el microscopio óptico. Y entonces, dentro de los criterios diagnósticos para esta enfermedad, para la enfermedad por depósito de pirofosfato, cumpliendo uno de los 3 criterios, ustedes pueden hacer diagnóstico. El primer criterio es la demostración, obviamente, de los cristales en el líquido sinovial, ya sea por biopsia, punción o necropsia, ¿sí?, en los pacientes. El segundo criterio tiene 2 componentes: identificar los cristales por microscopio óptico de polarización y la presencia de calcificaciones radiológicas típicas. Y el tercer criterio es la artritis aguda, especialmente en las rodillas o grandes articulaciones con o sin hiperuricemia, o la artritis crónica de rodillas, caderas, carpos, codos, hombros, especialmente si hay exacerbaciones agudas. Y esto tiene que ver con la forma, ¿no? El criterio A es para la forma pseudogota, que es la más común, y el criterio B para la forma pseudoartrósica o pseudoartrítica, dependiendo si estamos en una etapa de inflamación aguda o no inflamación aguda. Recordar, sin embargo, que más allá de que hay 5 formas distintas, lo más común y lo más probable es que el paciente se presente con una monoartritis aguda de rodilla, ¿sí? Ese es el paciente típico. El abuelo con monoartritis aguda de rodilla es el paciente típico que tiene enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio, ¿sí? Más allá, vuelvo a repetir, de las formas esporádicas que pueden haber, parecida a la artritis reumatoide o parecida a la artrosis, ¿sí? El paciente típico, 7 de cada 10 pacientes se van a presentar con una monoartritis subaguda de rodilla en un paciente añoso. ¿Es muy raro verlo en jóvenes? No existe en jóvenes. Mm. No existe. ¿Sí? Nunca he visto y no está descrito en los libros tampoco. Gracias. ¿Cómo tratamos la enfermedad por pirofosfato de calcio? Básicamente el tratamiento es sintomático. No hay un tratamiento específico como había en la gota para tratar de eliminar los cristales. Acá los cristales que ya están dentro de la articulación, lamentablemente ya no se pueden eliminar. Entonces el tratamiento es básicamente sintomático, tratar el dolor en la etapa aguda, que se puede tratar con un AINE, con colchicina, igual que en la gota, o incluso con corticoides. En el ataque agudo incluso se puede aspirar. Muchas veces la inflamación en estos pacientes, como se da en grandes articulaciones, en rodillas, en codos, en hombros, es mucho más fácil meter una aguja que en una gota, que dijimos que lo más común en el dedo gordo del pie. Entonces acá en estos pacientes muchas veces solamente punzando la articulación y aspirando el líquido, sacando líquido, ya le generamos un alivio sintomático muy importante al paciente. En aquellos pacientes que estamos completamente seguros del diagnóstico y que como son añosos no queremos darle medicación crónica, incluso se puede infiltrar, se puede colocar un corticoide intraarticular que resuelve el problema. Y en cuanto al tratamiento crónico de estos pacientes, uno habitualmente lo que hace es le deja en forma crónica colchicina, medio comprimido por día,
en forma crónica, que sabemos que obviamente el uso crónico de colchicina disminuye la frecuencia y la intensidad de los ataques. Por lo tanto, es un fármaco muy noble que, usado a esa dosis, no genera ningún tipo de efecto adverso y sí mucho bienestar para el paciente. Si hay ataques repetitivos, con más razón dejamos la colchicina, ¿no? en forma prolongada, y como les decía, no existe ninguna droga capaz de remover o evitar la progresión de los depósitos. Por lo tanto, es fundamental en estos casos investigar la asociación y tratar la patología que esté asociada. Eso es lo más importante, tratar la patología asociada, porque si no tratamos la patología asociada, los episodios van a seguir siendo repetitivamente cada vez más frecuentes y el paciente obviamente va a tener mayor dolor y mayor molestia. Recuerden que estamos hablando de pacientes añosos, que uno debiera tratar de evitar el uso crónico de AINES, y por eso es muy importante tratar la causa de base y después hacer el sostén con colchicina si tenemos pacientes que tienen una carga de enfermedad importante, en el sentido que tienen repetición de los ataques muy frecuentemente. Bien, ¿alguna pregunta o alguna duda que haya quedado? Profe, ¿podemos sacarlos a los acúmulos estos? No, estos son re difíciles porque no es como la gota que vos tenés el tofo, que es una estructura independiente. Acá el cristal lo tenés metido dentro del cartílago. Entonces no lo podés sacar. Tendrías que sacar todo el menisco, por ejemplo. Y no tiene sentido. O sea, lo que uno busca es estabilizarlo, que por más que estén ahí los cristales, no se produzca este episodio de ruptura y fagocitosis, que es lo que genera la crisis de dolor e inflamación. Y la estabilización, vuelvo a repetir, tratar la patología asociada y el uso prolongado de colchicina. Profe, Sí. entre los criterios, ¿cuál es la diferencia entre el 1 y el 2B? ¿El método que se usa? ¿El microscopio? Entre el 1 y el 2A, perdón. 2A. Sí, es el tipo digamos, de cristal, de microscopio que usas. En el primero es por microscopio óptico común y corriente. Y como es, y en el criterio 1 no habla de punción, es solamente biopsia o necropsia. El 2 ya hablamos de punción solamente. Gracias. Muy bien.